Aquileños estamos siempre al frente. Doctor, un gusto tenerlo y que usted nos regale su tiempo a Hechos Ecuador y a toda nuestra audiencia. Quisiera hacerle una pregunta, doctor. Hoy en día estamos de luto porque ha fallecido un expresidente, como es el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Fallece a los 90 años. Es decir, él fue un compatriota que ocupó varios cargos públicos, pero tuvo una persistencia única en seguir el poder. Y él decía que todo se hacía a través de las bases, de abajo hacia arriba. Esa era una de las políticas que él impulsó. ¿Cómo usted cree, doctor, esta pérdida que ha tenido el país ante este honorable hombre de ciencia, profesor, y deja una enciclopedia con varios tomos para la política? Bueno, Lucho, realmente yo sí le digo, es muy lamentable, es una noticia muy penosa para el todo, independientemente de las tendencias, de las afiliaciones o ideologías políticas. Fue un demócrata verdadero, un hombre de una honestidad casi obsesiva, diría yo, tenía obsesión con la honestidad, una delicadeza con la cosa pública realmente excepcional. No se ha visto eso, no se ha visto, yo nunca lo vi, ni lo oí, ni de cerca, ni de lejos, ni antes ni después de Rodrigo Borja. Él era, le digo honestamente, de una honestidad impresionante, casi obsesiva. Un demócrata, carrera política extensa, larga. Y déjeme empezar por una frase que justamente le oí a él, ahora que usted hablaba de las masas, de las candidaturas. Dice un día, doctor Borja, ¿quién gana las elecciones? Y dice, gana las elecciones aquel que llega al alma de las masas. Esa es una frase de Rodrigo Borja que usted me hace acuerdo ahora mismo. Y por supuesto que yo tengo un ejemplar de esa enciclopedia que tiene varias ediciones. Claro, yo tengo un ejemplar dedicado de esa enciclopedia que tiene varias ediciones, está en mi estudio. Varios tomos. Sí, claro, y es realmente una herramienta de consulta, enciclopedia, con toda la experiencia, y las nuevas ediciones que fue haciendo el doctor Borja la fue completando, ¿no? Como se dice, y hay una frase sacramental para estos, una nueva edición corregida y aumentada, ¿verdad? Eso fueron. Él dedicó su vida a la política y tuvo siempre una vida sencilla en lo económico, en lo que se ve, y ha informado mucho las noticias, y yo sí me acuerdo de eso. Él empezó su vida política con el Partido Liberal, que a esa época, mira usted, el Partido Liberal era el progresista, ¿no? Era básicamente liberales y conservadores, ¿verdad? Eran los dos sectores predominantes en la República, políticamente hablando. Y después él es el fundador, el creador de la izquierda democrática, que tenía un poco unos principios del Partido Liberal también, principios liberales, pero también algo de la socialdemocracia europea, ¿verdad? Él era de ideas muy avanzadas, muy progresistas, muy claro en todos sus conceptos, era realmente ilustrado. Yo no se tenga esto, mi estimado Lucho, por una explicación que voy a dar en este momento, sino por lo que creo que objetivamente dicho. Ahora, yo sé y sé bastante de esto, porque yo fui ministro de Rodrigo Borja, ¿me explico? Ah, caramba. Estamos entonces hablando ya con quien estuvo cerca. Exacto. Es muy bueno eso, ¿no? Así, y alguna anécdota también que pueda usted contarnos, alguna anécdota. Claro, fue la segunda mitad del periodo del año 91-92, ¿verdad? Sí, que fui hasta agosto del 92, ministro de Industria y Comercio, era Industria, Comercio e Integración. Y entonces, obviamente, pues tuve mucho trato con él en lo que estaba bajo mi responsabilidad. Me acuerdo, un día me dice, en esa época, no sé cómo esté funcionando ahora,
cada viaje de un ministro de Estado tenía que autorizarlo el presidente de la República por decreto ejecutivo. Yo no he visto ahora, hay unos viajes que autoriza, he visto decretos en el registro oficial, pero no para autorización de viaje a los ministros de Estado. Me acuerdo, me dice, pero Juan, me dice, viajas a cada rato. Claro, le digo, claro, presidente. Pero lo que pasa es que, mira, los viajes son Lima, Bogotá, Caracas, Lima, Bogotá, Caracas, son los países del Grupo Andino. Lima era la sede de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Caracas era la sede de la Corporación de Fomento. Entonces yo le decía, para mí esos viajes son como Guayaquil-Quito, le digo la verdad. Y era así, la verdad, era como Guayaquil-Quito. Pero teníamos que movernos de un lado a otro porque cambiaban las reuniones, cambiaban. De Lima era para la Comisión del Acuerdo, pero a veces decía la Comisión del Acuerdo de Cartagena se reúne en Bogotá. Yo convoqué una vez a Ecuador también, acá en Guayaquil hicimos una sesión. ¿Por qué? Nos reuníamos también en Bogotá porque presidía Ernesto Samper, era ministro de la producción de Colombia. Miren, mundo pequeño, ¿no? Y el presidente de Colombia era Gaviria, César Gaviria. Entonces, con Samper hicimos muy buena amistad que se mantiene hasta ahora, pero también él convocaba a Colombia, ¿verdad? Entonces, le repito, cuando yo fui presidente de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es el máximo órgano del Acuerdo de Cartagena, y nosotros planteamos una serie de reformas tremendas, importantísimas. Ya hay dos ejemplos que tuvimos obviamente el apoyo del presidente, en esa época del presidente Borja. Entonces convoqué una reunión, estuvimos reunidos en Guayaquil, no habían estado en Guayaquil algunos de esos ministros y fue una oportunidad excelente para que el sector productivo, los empresarios de Guayaquil, vean más de cerca todo esto del Grupo Andino. Había pues unas transformaciones profundas, usted me hace acuerdo. Todas contaban con el aval, con el visto bueno del presidente Borja. Por ejemplo, la zona de libre comercio, que era el mercado común en el área andina, ¿verdad? El libre comercio de los productos, que es el crecimiento del mercado. Porque se hablaba, en esa época hablábamos de, no sé, 60, 70 millones de habitantes de todos los países del Grupo Andino. Los países del Grupo Andino, para ir de norte a sur, empieza Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Sí, en la parte original también estuvo Chile. Y Chile se salió y se retiró por los instrumentos legales. No eran leyes, pues las leyes son locales. Entonces los instrumentos legales, la legislación de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se denominaba decisiones. Y entonces había, mire cómo me hace acordar usted todos estos detalles, Lucho. Había una, doctor. Claro, que fue muy conocida, la decisión 24, que era la decisión encargada del tratamiento a los capitales extranjeros, inversiones, etcétera, ¿verdad? Transferencia de tecnología, de capitales. Y esa decisión ponía un cierto límite al monto de la repatriación integral. Entonces, ese fue el motivo por el cual, eso se reformó después a pedido de Ecuador, y ese fue el motivo por el cual Chile se separó originalmente del Grupo Andino. No estaba de acuerdo con esa decisión, no podía vivir en incumplimiento de una regla del Grupo Andino y se retiró. Pero ahí nosotros tuvimos iniciativas importantísimas. Por ejemplo, existe, y por supuesto está funcionando, el Tribunal Andino de Justicia. Ya. Pero el acceso al Tribunal Andino de Justicia, el acceso era solo a través de los órganos oficiales. Y la delegación de Ecuador, fue iniciativa nuestra, pues yo presidía la delegación de Ecuador, planteó la reforma para que el acceso, pues no tenía sentido que sea solo a través de los órganos oficiales, el acceso al Tribunal Andino de Justicia sea de todos, de los particulares también, y especialmente los empresarios, los que se sentían afectados por las decisiones de un país o de otro. Para darle un ejemplo, nosotros vendíamos mucho en algún momento, muchos electrodomésticos a Venezuela. Claro, la Durex, la casa. Durex, claro, cocina, refrigeradora. Claro. Entonces se vendía mucho.
y empezaron en Venezuela a ponerles pretextos, a ponerles limitaciones. Entonces se reclamaba estas cosas, pero originalmente los empresarios no podían directamente y después ya nosotros conseguimos la reforma para que se permite el acceso de todos los afectados. ¿Sí me explico? No tenía Bueno. pues, un empresario a un órgano oficial para que la autoridad ecuatoriana sea la que plantee una demanda, un reclamo ante el Tribunal de Justicia andino, y no iba al mismo ritmo, al mismo interés, a la misma preocupación que el propio interesado, ¿verdad? Y así les puedo citar un montón de reformas que nosotros llevamos adelante y que planteamos. Y una de esas que es muy importante era, imagínate, la zona de libre comercio. O sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué podemos hablar? ¿No? De integración. Y de alguna manera u otra se tomó como modelo, de alguna manera u otra se tomó como modelo, esto es interesante, la Unión Europea. Ya. La Unión Europea empezó, claro, el tratado de la Unión Europea empezó como la Comunidad Económica Europea. Si no me equivoco, allá por el año 68, 1968. O ahí fue una reforma importante, el Tratado de Roma, y ahí en la Unión Europea tenían pues muchos avances, era un proceso de integración. Empezó, el antecedente era el acuerdo sobre el acero entre Francia y Alemania. Y después, en esta época que yo le digo, eran 8 países europeos, la Unión Europea. Ahora son como 27, 29. Ahora sí, y fue cambiando la denominación para significar con esa denominación cuánto había evolucionado y cuánto había profundizado. Porque mire que de Comunidad Económica Europea después se transformó en Unión Europea. Ya era unión en muchos sentidos. Tenían políticas migratorias comunes, políticas salariales comunes, políticas moneda, de salud. la moneda. Claro, políticas de salud comunes que eran en su momento. Y el último paso importante y trascendente fue moneda común, el euro, ¿verdad? El euro que se lo adoptó en el Tratado de Maastricht. Entonces, de alguna manera, y yo lo decía, sigue eso igual ahora, el grupo andino, se llamaba pues el grupo andino, los países del grupo andino, fue también generando un poco, ahora se llama Unidad Andina, no, perdón, Comunidad Andina. Comunidad. Pero esa nomenclatura no siguió el ritmo de la real profundización del proceso, porque es un proceso de integración, que es lo que hay que... De la idea matriz se fue diluyendo, no se fue consolidando más adelante. Claro, porque ahí entonces empezaban los incumplimientos, la política, que no le dejaban poner, importar tanta cantidad. Nosotros, no tiene pues ninguna connotación particular, son ejemplos que vienen a mi mente. En algún momento en Perú dificultaban el ingreso de productos agrícolas ecuatorianos, en otro momento en Colombia dificultaban el ingreso del ron San Miguel, del ron ecuatoriano, claro. Ellos tenían el ron de Caldas y no querían competencia para el ron de Caldas. Vienen las presiones internas, pero sin embargo sí tenían mucho interés y compraban el alcohol ecuatoriano, ¿verdad? Entonces yo cuando fui ministro dije, no le vendemos alcohol, o dejan pasar el ron o ponemos la reciprocidad, porque es verdad. Entonces nosotros buscábamos la reciprocidad, porque hay, como se dice en una frase común, casi sacramental, que hacer valer los derechos, pues, ¿no? Entonces no seguimos, me refiero a los países andinos, no seguimos avanzando y profundizando ese proceso, que es un proceso complejo, importante, trascendente, pero hay que tener en mente y hay que tener claro que tiene costos y beneficios, ¿verdad? Entonces, en esos costos y beneficios, nosotros también entrábamos mucho, pues, con los intereses nacionales que estaban por encima, no de un sector. Y esa era una política del doctor Borja, pues, ¿no? Claro, eran los intereses del país. Entonces yo me acuerdo que algunos exportadores me trataban de ser el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Tenía a cargo el comercio exterior, que sí, que había que exportar, les dábamos todo el apoyo político
para todo el apoyo político dentro y fuera del país para el sector productivo, porque eso pues, genera riqueza, genera trabajo, genera mano de obra, genera impuestos, todos los beneficios, ¿verdad? Pero decía, me acuerdo, un exportador, sí, a nosotros, el gobierno, le interesa que tú exportes. Claro que sí, te damos todo el apoyo, pero le interesa que haya muchos exportadores, no solo Claro. 2 o 3, ¿sí me explico? Claro, No que sea un grupo pequeño, sino que haya muchos exportadores, porque eso beneficia al país en general. No es que no había preferencias en ese sentido, ¿no? Y todos esos eran políticas, mire que usted, ya que lo ha traído a colación, políticas aprobadas, conocidas y expresamente conducidas en la parte pertinente por el entonces presidente Rodrigo Borja, ¿no? Era realmente... Es decir, doctor, el doctor Rodrigo Borja tenía una mentalidad donde se veía no solamente a darle una aprobación a un grupo, sino que él trataba que ese grupo vaya creciendo poco a poco y que se vaya ampliando en general para toda la población, que sea su Claro que sí, beneficio. pues. Claro que sí. No, no. Y mire, tengo los ejemplos me fluyen y están ahí latentes y vigentes, Lucho. Me acuerdo, llego yo un día, era miembro, pues en ese entonces se llamaba Junta Monetaria y Ya. era lo que hay hoy es directorio del Banco Central. Y yo llego a una sesión, llego minutos tarde y estaban tratando de cómo se le imponía una multa a un exportador, que era, me acuerdo, exportador de banano, porque dice que había obtenido un permiso para exportar 5.000 cajas, por poner un ejemplo, la Por cifra decir un exacta, valor, por decir una cantidad. y que había exportado 8.000. Entonces estaban viendo cómo le ponían la multa. Mire cómo los hechos van desarrollando ideas, ¿no? Entonces yo que llegaba un poquito, me opongo, le digo, ninguna multa, yo propongo que le manden una carta de felicitación. Claro, era un drama con esos burócratas. ¿Cómo? Pero sí, pero ¿Qué pasó? claro, pues si pudo Si lo que exportar queremos es que exporten, pues. buena hora, pues entonces vamos a cambiar todas estas reglas. Y diseñamos, liderando el grupo mío en el ministerio a mi cargo, diseñamos un proyecto de ley que lo apoyó muchísimo el presidente Borja y tanto lo apoyó que en esa época se podía, que me delegó a mí para que vaya al Congreso a debatir y a intervenir en el debate cuando se discutía la ley. Eso se podía hacer en esa época. Entonces, el proyecto se denominó, que después ya, no sé si lo hayan modificado en ciertas partes, pero era pues tremendo, y ya le voy a decir, un hecho trascendente. Ojalá estén oyendo algo los amigos y los empresarios de la serranía ecuatoriana, porque se denominó, y así se lo hizo, Ley de Facilitación de Exportaciones. Mire, a partir del ejemplo que yo lo viví, y ahí se establecía, por ejemplo, con esa ley, y ese era el nombre, de facilitación de exportación, que si un exportador tiene un permiso para diga, vuelvo al mismo ejemplo, 5.000 y después terminó exportando 8.000, pues tenía, no sé, una semana, 10 días de plazo para reportar e informar que había exportado más, ¿verdad? Porque le interesaba eso al país. Entonces, esa ley, de alguna manera, mire qué importante es esto, no se ve a veces la trascendencia, no se identifica, yo no estoy hablando de vanidad ni estado, usted ve que yo no mi móvil y mi experiencia, mi paso por la función pública siempre ha estado por los intereses de servir al Estado ecuatoriano, no por vanidad, ni mucho menos. Y entonces, esta ley de facilitación de exportaciones se la creó, se la llevó a cabo, se la empezó a aplicar y de alguna manera u otra, créalo, influyó positivamente en la incorporación de la serranía ecuatoriana a la exportación, porque la exportación de flores llegó a ser en un momento dado el tercer rubro de exportación. Y entonces esa diferencia económica, porque la costa era esencialmente exportadora y la sierra era, y esto influía con la moneda que desapareció también con la dolarización, ¿verdad? Y esto influía en las diferencias de criterios, porque la evaluación le convenía al exportador, ¿verdad? Pero sacrificaba al productor, sacrificaba al asalariado, etcétera, con las devaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces,
se manejó todo eso y se incorporó a la serranía ecuatoriana, se facilitó porque eran unos exportadores más. Y mire cómo creció la exportación de flores, la exportación de legumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he comido en el exterior quinoa ecuatoriana, ¿no? Entonces, antes era así, pues, y los mercados, también me tocó cuando fui embajador promocionar e intervenir en el mercado de flores, que se incremente la venta de las flores ecuatorianas en Europa, que ahí tenemos una competencia dura con Colombia, ¿no? Entonces, todo esto, mire, todas esas políticas que son trascendentes, que son políticas del Estado en un momento dado, que las implemente y las lleva adelante un gobierno, pero con miras a que sean políticas del Estado propiamente dichas, porque no son de paso convenientes a un gobierno, sino están llamadas a ser permanentes por beneficio general, beneficio de todos los habitantes de la República, ¿verdad? Entonces, y eso solo se puede llevar a cabo o se podía llevar a cabo en otra época, que es lo lógico y que es como funciona en todas partes o en casi todas partes, con un visto bueno, con un impulso que viene del presidente de la República. Y ese era el impulso que daba Rodrigo a Borja, que más se lo conocía en toda esa parte social, política, ¿verdad? Pero que tenía todos estos temas y seguía la pista y seguía todas las decisiones minuciosamente, ¿no? Yo me acuerdo de esas anécdotas. Yo me acuerdo. Sí, sí, Lucio. Era un ser humano, en cuanto a, nosotros nos acordamos acá en el Guayas, el asunto de lo que rellenó el asunto de la perimetral. Claro. Él fue el hombre caballero y era un caballero. Con la draga rellenó todo lo que era la perimetral, lo que ahora, y de eso se abrió ese cordón humano ahí, y porque él pensó siempre en la clase de abajo. Por eso él hizo esas cosas. La mayoría, ¿sí? Pero él pensó siempre en las mayorías, pero buscando un beneficio legítimo para esas mayorías, no por estar en contra de nadie, ni mucho menos, ¿verdad? No sacrificando un sector por otro, sino en las mayorías que había que preocuparse y al mismo tiempo que se daba aliento y se apoyaba a los sectores productivos, a los sectores sociales, a las organizaciones sociales. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Pero lastimosamente hoy en día, con lo que el doctor Borja, porque realmente hay que felicitarlo al doctor Borja, porque él dijo, me retiro de la política, y se retiró de la política. Se retiró, no volvió a hablar. Así no es. No participó, no quiso opinar, no dijo más nada. Dijo, me retiro. Y claro, tengo que retirarme totalmente, claro. Eso fue muy importante. Hay que puntualizar, no como otros que realmente dicen que se retiran y siguen hablando en la política, ¿no? E interviniendo y manejando, influyendo, etcétera. No, él se retiró por completo, ¿sí? Eso es unas características que realmente tenemos que recordar. Pero también, doctor, con eso que él se retiró de la política, dejando una izquierda democrática de izquierda, porque él era socialdemócrata, pero eso se fue diluyendo poco a poco, hasta el día de hoy, que eso está casi terminado. Claro, pero era además izquierda democrática, era izquierda en ese momento, pero nada de extrema izquierda, pues, ¿verdad? No, claro. Izquierda democrática versus la extrema derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, y tuvo, eso es justo también, pues él manejaba un equipo y tenía un equipo y tuvo unos colaboradores excelentes, ¿no? Excelente. Claro, bien. Yo sí quiero aprovechar, excluyéndome, por supuesto, yo sí quiero aprovechar esta oportunidad en estos colaboradores con los que él contaba. Andrés Vallejo, por ejemplo. Andrés Vallejo, claro, de una magnitud y de una inteligencia realmente. Cachito Vera. Cachito Vera en el área de educación, claro. De educación, mire. Cachito Vera, claro. Entonces, él tenía muy buenos colaboradores, ¿no? Raúl Vaca. Raúl Vaca Carbo, oiga. Claro. Bien, permítame, mi querido Lucho, ya que lo menciona, Raúl Vaca Carbo. Tengo que dar un ejemplo, tengo que dar una anécdota de Raúl Vaca Carbo. Raúl Vaca Carbo fue presidente del Congreso. Sí. Fue ministro de hidrocarburos, donde se gestan las grandes fortunas y los millones de millones en 3 meses, ¿verdad?
fue claro, ministro de hidrocarburos, fue candidato a la presidencia después por sí, Izquierda sí, Democrática. Le dio en algún momento una enfermedad grave, un cáncer ya, un cáncer a la lengua, después de que había sido todo esto. ya, Y mire, ojalá, se me corta el cuerpo, Lucho, créalo. Ojalá. tranquilo. eh, los amigos tuvieron que hacer una vaca para que pueda operarse. Eso es honestidad. Eso es Ujú. honestidad. Y permítame ahorita, con usted en este programa, rendirle un homenaje a Rodrigo Borja, a Raúl Vaca y a tantos otros colaboradores de Rodrigo Borja. Esa era la mística, hoy día se tendría como imbécil el que no se hace millonario en las áreas que antes, que yo he mencionado y que antes eran de las más importantes. Pero esa izquierda democrática no tenía nada de extremo, le estoy hablando cómo se manejaba con el sector productivo, ¿verdad? Se eliminó lo que existía y todo eso con el visto bueno de Rodrigo Borja. Se eliminó muchas áreas del control de precios, de las colas, las bebidas gaseosas, tenían control de precios. Eso, y particularmente en la costa, se tiene casi como un producto de primera necesidad. Pero Claro, por el clima. sí se mantuvo, y yo tuve una participación muy importante en eso, sí se mantuvo el precio, el control de precios a las medicinas, por ejemplo. Porque la gente humilde, la gente pobre, el médico le mandaba 8 pastillas, no les alcanzaba la plata sino para 1 o 2 pastillas y con eso no se curaban. Las medicinas tenían un verdadero abuso de los precios, porque de otro lado no había competencia, no llegaban las competencias de las medicinas extranjeras, impedían las competencias con todos esos mecanismos, esas reglas distintas, ¿verdad? Me acuerdo, tiramos abajo también, había un reglamento para los productores de café, que Ya. prácticamente ese reglamento solo le faltaba poner el nombre, solo puede exportar fulano de tal. Pedrito de los Palotes, se Sí, no acabó. lo quiero decir porque además pues son tiempos No, superados, no sé. no, no. Pedrito de los Palotes, pongámosle, Pedrito de los Palotes. Perico los palotes. ¿Por qué? Porque el reglamento decía, tiene que tener una cerca de 50 de alto, de cemento y de concreto. Tiene que tener las pistas y las áreas donde se seca el producto, ¿no? Café, cacao, encementadas, ¿verdad? Tiene que tener la maquinaria en propiedad y que no tenga gravamen. Solo fulano de Ya, tal. Tiramos claro, abajo pues. ese reglamento, lo derogamos. Y eso quedó eliminado con la ley de facilitación de exportaciones. Miren las transformaciones en ese tipo. Y era el gobierno de la izquierda democrática, pero mire, una izquierda que alentaba y apoyaba el sector productivo en general. O sea, era una izquierda moderada, inteligente, en teoría era una izquierda para destacar la diferencia con una extrema derecha que no miraba los intereses generales, ni los intereses, ni aún de ciertos sectores productivos, porque había los privilegios, ¿no? Ujú. Y Entonces, esos reglamentos que se hacen, todavía se hacen, doctor, esos reglamentos con dedicatoria. claro, con Esos total, solo le faltaba reglamentos el que, libro, sí, esos solo le faltaba reglamentos ponerle el todavía, nombre. Claro. todavía se hacen y esos reglamentos verdaderamente son con teledirigidos para un solo grupo, porque a ellos no les interesa que se multiplique el productor, porque es la competencia. Ellos quieren ir comprándole las parcelas para ir haciéndose más grande y más grande y más grande, pero La dejarlo al competencia. productor pequeño se lo quieren comer. Esa es una gran verdad. Muy bien, doctor. Hemos hablado del doctor Rodrigo Borja. Verdaderamente es una lástima, una pena, todo el Ecuador lo siente, pero pasemos a otro tema, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Lucho? Pasemos Pero a... pasamos a otro tema, dejando claro que le rendimos un homenaje a la claro, memoria de claro, Rodrigo claro. Borja. Así es, así es. Eso está más que claro, porque haber traído a la memoria temas, y principalmente con usted que ha estado, pero de tutti frutti, pues, han Claro. dado ahí codo a codo, eso nos llena de satisfacción, tener a un personaje como usted
que también está dentro de la lista de los personajes que acompañaron a Rodrigo Borgia a empujar ese carro que era el manejo del Estado. Porque si no te reúnes con personas que verdaderamente tengan una mística de servicio, el Estado se desmorona y se va al abismo, como estamos pasando en estos momentos. Pero eso lo dejamos a un lado, sino que se tiene que reunir con personas que sean, voy a utilizar un término del pueblo, que sean de caché. Muy bien. Así nomás, nada más. Ya. Ahora sí, doctor, pasemos a esta cosa que está pasando en estos momentos, que es en el Consejo de la Judicatura. Hay un enredo ahí que se está hablando del señor Godoy, que hay un juez serrano que le han hecho una seña así, que lo van a liquidar. Entonces él se pone nervioso porque es su vida y tiene su familia, pues, ¿no? Entonces él dice, entonces él va uniendo cabo de las cosas que le hacen, está viendo que ese fulano que está con la sentencia le hace una seña y después de unos días vienen y le quitan la seguridad. Entonces él se pone más nervioso, pues, ¿no? Porque ¿cómo es esto? Me están haciendo esto y entonces pide que le manden la seguridad. Le contesta el señor Godoy que dice que él no tiene que ver nada con la seguridad, sino que revisa y dice, él tiene un riesgo del 38% y no amerita seguridad, siendo uno de los jueces anticorrupción y lo demás. Claro. Más adelante resulta que una vez que él se ve con estas dos cosas, dice, no, yo me voy de aquí. Presento mi renuncia irrevocable, porque él ha presentado la renuncia irrevocable. Vamos con ese punto primero, doctor. Si yo presento la renuncia irrevocable y de acuerdo a la ley, si a mí no me la aceptan, no me dan por escrito la aceptación, yo tengo 15 días para seguir laborando, entregando despacho y todo lo demás, y le digo, chao pescado, yo presenté mi renuncia, ustedes no pusieron el reemplazo, no me aceptaron la renuncia, yo me voy. ¿Es así o no es así, doctor? Bueno, más o menos así es, Lucho. Y el tema, pues, que usted toca, claro, no es tan fácil como dar una respuesta que es así o no es así. Y empecemos por el final. ¿Ya? Para mí la renuncia es renuncia. Claro. ¿De dónde alguien inventó algún día, o inventaron la muerte cruzada, que no existe, que es un disparate para los ignorantes de la política, ¿verdad? Lo que existe es disolución de la asamblea. Pero así mismo se inventó a alguien esto de la renuncia irrevocable. La renuncia es renuncia, nada más. ¿Qué quiere decir una renuncia? Puesto en palabras así, me voy. Entonces dice, sí, pero no renuncia irrevocable. No, pues ya dice, me voy. O sea, ¿qué es irrevocable? Que ya presento la renuncia y no voy a cambiar, no la voy a revocar. Entonces no es renuncia. Entonces quiere decir que la renuncia, cuando no dice irrevocable, quiere decir que es revocable. Es cuestión de sintaxis nada más, pues, Lucho. Tenemos que empezar a aprender a hablar bien el castellano. Está bien, bien el castellano, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si no le escribe irrevocable, quiere decir que es revocable. No, pues la renuncia siempre es renuncia, me voy. Termino aquí, señor. La razón no importa. Generalmente ponen motivos específicos o ponen generalmente razones personales. Sí. No decir cuál es la verdadera causa, ¿verdad? Pero la renuncia es eso, renuncia, separación, ¿verdad? Eso para empezar por el final, como le decía. Ahora bien, en este caso, sí he visto algo de las noticias de este tema, pero va a ir desde el principio. Ya, doctor. ¿Cuál fue la razón de ser, el móvil para haber creado este órgano que se llama Consejo de la Judicatura y que en otras partes de Latinoamérica se llama Consejo de la Magistratura? Es lo mismo, ¿verdad? La razón fue para el sistema de justicia en más eficiente, más ágil. Ese es el órgano de gobierno y administración, ¿verdad?, del sistema judicial. Quitarle, propender a que los jueces se dediquen a dictar sentencias, nada más.
no andar haciendo negocios. Yo por eso no hablo ni siquiera de administración de justicia, porque los jueces no son administradores, aunque claro que hay unos que sí son, y juezas son súper administradoras, abren los cajones como caja chica, pues, ¿no? ¿Verdad? Claro que son administradoras, no, pero administran el cajón y les llueve ahí, les llueve, les llueve. Claro, y las de San Borondón son famosas, pues las juezas de San Borondón. En San Borondón rematan los juzgados. ¿Quién da más para caramba. que el juez? Claro, rematan los juzgados en función de la rentabilidad, para que tenga claro. Ahí debe actuar el Consejo de la Judicatura, haciendo un análisis severo. Claro, no debe intervenir en las sentencias. Eso es responsabilidad de los jueces, pero no debe intervenir en ningún sentido, pues, ¿verdad? Y sí tiene que ver, en cambio, con la disciplina, con las sanciones a los jueces corruptos, vagos o de lo que fuere, que los hay, ¿verdad? También hay, aunque cada vez menos, hay buenos jueces, hay jueces que resuelven por lo que manda la ley, ¿verdad? Y que no están sujetos a la más leve tentación, ¿verdad? Que no llegaron al cargo rematando el puesto para después recuperar con los fraudes, ¿verdad? Entonces, eso en lo que yo tengo conocimiento y experiencia propia, pues imagínense, nosotros los estudiantes, en mi época los estudiantes... Partida doble. Claro, empezábamos a trabajar en lo que se llama la profesión desde estudiantes mismos, pues, ¿verdad? Entonces yo en mi propia experiencia y en lo que tengo noticias, nunca estuvo en Ecuador tan mal, tan podrido, la verdad, tan deteriorado el sistema de justicia como en esta época. Y están los nombres ahí, se los saben y se los conocen. Y en el Consejo de la Judicatura lo saben y los conocen. Y se presentan las quejas y no tienen ningún resultado. Pero si antes, hasta hace poco, fue el escándalo, acuérdese usted, hasta hace poco había bandas judiciales, así como la de los delincuentes. La banda tal, la banda cual, respondían a tal capo, a tal otro capo. Prácticamente se contrataba sentencias y se contrataba decisiones judiciales. Esto no puede seguir así. ¿Cuál es una de las grandes, inmensas ventajas del sistema democrático? Contar con una justicia, y lo proclama la Constitución, independiente. Independiente frente a los otros poderes, a las otras organizaciones y a las otras funciones del Estado. La independencia externa, vale decir, independiente frente a la función ejecutiva, al presidente, independiente frente a la función legislativa, los diputados, que ahora se llaman asambleístas, pero son diputados a la asamblea, etcétera. Pero esa es la independencia externa, que es lo que le da garantía y le garantiza la justicia. Pero además también la independencia interna. No que venga un juez superior y le ordene al inferior, falla en tal sentido, hágalo de tal manera. No que venga alguien de la judicatura y que le diga, resuélvelo en tal sentido, dale la razón a Pepito, sea como juez, ¿verdad? Doctor, o también venga y que le entreguen un pendrive a una juez para que ahí ya no hagas nada, aquí está todo, claro, ya, firma nomás. Eso es inaudito, pues eso no sé hasta cuándo. Miren, no sé exactamente, ya me voy a acordar. Fue un levantamiento importante. Si no me equivoco, este levantamiento, bueno, no voy a dar el nombre del presidente porque no estoy 100% seguro, pero fue un levantamiento que iba encaminado a un golpe de Estado. Y a esa época, todo ese sector social que protestaba y reclamaba, ¿verdad? A donde primero fue a la Corte Suprema y sacaron a empellones a los jueces de la Corte Suprema de su despacho, tirándolos de las corbatas. Esto va a ocurrir cualquier momento en Ecuador, porque los jueces, mientras más sencilla la persona, mientras más humilde una parte en un proceso, ya se sabe que esa va a perder, es la que pierde. Decía un profesor mío, también me acuerdo perfectamente quién, prefiero no dar el nombre, ya está fallecido, decía, porque aún ahora tenemos el proceso oral. Yo tengo conferencias dadas en 1982
sobre el proceso oral. Ya, Mira, a ver usted. En la Corte Suprema estaba yo recién graduado y en Ecuador es ley desde el año 2016, ¿no? Y entonces el proceso oral, el proceso por audiencias, es el contacto del juez con las partes procesales. Pero no obstante eso, no se puede prescindir totalmente de la escritura. Entonces, la demanda es escrita, la contestación es escrita, hay muchas diligencias orales, pero también tiene los expedientes escritos y tiene una carátula. Y este profesor mío decía, yo veo la carátula y sé quién ganó. Ya con los nombres nomás ya sabía quién ganó. ¿Me explico? Y entonces era súper mago el hombre. Claro, no podemos vivir bajo una justicia en subasta, bajo una justicia en permanente subasta, en un deterioro tal de permanente subasta. Y yo invito y digo a la gente, yo mando quejas al Consejo de la Judicatura y ya voy a mandar una nueva en estos días, que se denuncia a los jueces pícaros porque por no denunciarlos siguen haciendo sus picardías y van mezclados, ¿no? Porque van mezclados con la ignorancia jurídica y la picardía. Porque el que tiene cierta conciencia, cierto conocimiento jurídico, hay cosas como que usted le dijera, no digamos, pues no tiene nada que ver los economistas, pero que le dijera a un matemático que 2 más 2 es 17, ¿verdad? Entonces, hay cosas que con esa equivalencia serían así de disparatadas en términos jurídicos. Pero viene un juez de ortografía, le sale con una teoría de ese tipo, ¿me explico? Oiga, doctor, pero usted me transporta también aquí cuando al Palacio de Justicia le decían el Palacio de la Moneda. Claro. Es decir, ya eso quedó a la historia. Ahora estamos, pero peor que el Palacio de la Moneda. Pasó ya, dejó de ser el Palacio de la Moneda para ahora ser el Palacio del Billete. Y del billete gordo, del billete en dólares. ¿Verdad? Oiga, doctor, ahora regresando a lo que teníamos, el por qué este juez denuncia aquello y le niegan por estas causales. Dice, el magistrado le niegan la renuncia porque el magistrado mantiene causas con conmoción social que requieren la emisión de sentencias por escrito, según el pronunciamiento suscrito por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, no puede venir otro juez a seguir con la sentencia, o tienes que, no te puedes ir hasta que no me deje la sentencia de los casos que tienes conmoción social. No, en cierta, básicamente esto opera en la judicatura, pero en ciertas funciones públicas no es que se puede, usted dijo algo al principio, no es que se puede renunciar y ha votado todo ahí a la buena de Dios, no, porque es función pública. Hay una entrega al despacho. Claro. Tiene que esperar, renuncia, tiene el derecho. Nadie puede ser obligado tampoco pues, a trabajar. El trabajo es derecho, ¿verdad? No es que lo pueden obligar a trabajar. Entonces, renuncia, pero no se puede ir a la tarde siguiente. Claro, no. Tiene que dar justamente un espacio de tiempo. No sabría decirle ahorita, una de las reglas que yo tengo es siempre revisar la ley, ¿no? Pero es un espacio de tiempo, no sé, 15 días. 15 días es, 15 días dice. Para que pueda ser sustituido, reemplazado, pero a la fuerza no se lo puede retener. No, no se puede. Claro, pero aquí están a la fuerza que teniéndolo, pues, doctor, aquí está la fuerza teniéndolo, porque dice porque tiene. Pero a nadie, en ningún caso, todos los jueces tienen causa. Todos los jueces tienen causas, ¿verdad? Y hay unas causas que son de más trascendencia social que otras, pero son causas judiciales, son juicios civiles, penales o lo que fuere, pero son causas en trámite. Y ¿qué pasa si el juez se enferma? Tiene que ser sustituido, pues, ¿no? Claro. No le pueden decir prohibido enfermarse, ¿sí o no? Mire ese ejemplo. Sí, y entonces este señor Godoy lo quiere obligar a que termine la sentencia por ese asunto, porque tiene las causas sin entrar en ese tema, tiene la causa del alcalde de Guayaquil, que está este juez. Entonces él ya no quiere saber nada y de otros casos también de asuntos muy graves. Y él dice, yo ya me voy porque ya no quiero. Y lo que usted dice, doctor, a mí no me pueden obligar. Claro. Pero el argumento que usa el señor Godoy es un argumento pobre.
No, no, simplemente no se lo puede obligar. Ahora, creo que es el juez, yo sí he visto titulares y he visto pues alguna información que ha salido, inclusive con las imágenes de este juez Serrano. No vi ¿No? la imagen, pero hay gente que asegura que la ha visto y que dice que aparentemente el que estaba siendo juzgado le hizo así al juez. Sí, 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 sí. Imagínense, eso es gravísimo. Vamos a ver. Hay un pronunciamiento que ha hecho, doctor, el señor Godoy, y él dice, entre otras cosas, el juez solicitó acogerse a la modalidad de teletrabajo y sí le dieron. También dice que el asunto de lo que le quitaron la custodia no es responsabilidad de él, es de otro organismo, dice él. Además, respecto a su renuncia, aquí sí ya va la parte que le decía yo, doctor, presentada el 4 de diciembre, esta no ha sido aceptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, ya que el magistrado mantiene causas de conmoción social que requieren la emisión de sentencias por escrito. Yo creo que A ver, eso está de más, ese párrafo. toda la sentencia en los procesos orales se dicta oralmente, pero esa sentencia tiene que ser ratificada por escrito. Ahora mismo yo estoy peleando un juez ahí, no sé, tengo el caso en concreto, prefiero no calificarlo, pero no me dicta la sentencia por escrito, no me notifica, porque sabe que voy a reclamar muy duro y que voy a hacer notar las barbaridades de la sentencia oral. ¿Sí me explico? Entonces me está demorando. Los jueces tienen un límite, lo que se llama término. El Eso término, para que tenga que, porque la gente, usted me lleva a hacer precisiones, Lucho, siempre. El término es un plazo procesal. Plazo procesal. Que no es que es por término, sino porque en las reglas procesales se dice, y particularmente en materia civil, etcétera, que ese término se cuenta solo los días hábiles. Pero hay procesos y hay etapas en las que se cuentan los inhábiles también, y sigue siendo un término. El término es igual a un plazo procesal, sino que ese plazo, cuando es procesal, se llama término. Ahora veo que hasta en las leyes ponen término, plazo, ponen plazo máximo. Dice, si hay plazo máximo, ¿cuál es el plazo mínimo? Si claro. El plazo es plazo, nada más. Es lo mismo. El plazo es plazo, pues. Claro, punto. Claro. El plazo es plazo. No hay que, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? El plazo es plazo, ¿verdad? Y entonces le ponen a veces término para destacar que en el término, en una ley o en otro tipo de instrumento que no sea un proceso, entienden término como un plazo en el que descuentan los días inhábiles, y eso es un disparate. Las leyes cuentan todos los días en los términos generales. Los plazos que se establecen en el Código Civil incluyen los días inhábiles. Los plazos. Cuando se trata de ciertos juicios, no todos además, básicamente los juicios civiles, comerciales, etc., el término se llama término porque es un plazo procesal. Y en ciertos juicios descuenta los inhábiles, pero no absolutamente en todos los juicios. Todos. Información general para que la gente se vaya familiarizando y pueda hablar, como dicen a veces, con más conocimiento de causa, con más precisión, ¿verdad? Entonces, es eso, Lucho, ¿no? Y bueno, eso va directamente de la mano también, ya que tocamos eso, con el acceso a la justicia, con la tutela judicial efectiva, que son garantías constitucionales. Valga para destacar entre las importantes garantías que tiene esa Constitución del 2008, ¿verdad? Porque ¿qué resulta? Que la justicia parte de ¿cuál supuesto? Parte del supuesto de que todos somos iguales ante la ley. Esta frase última es ante la ley. Y yo normalmente, yo explicaba, y lo digo de cuando en cuando, y explicaba en clase, somos iguales ante la ley en iguales circunstancias. Porque hay diferencias. Hay diferencias los niños de los adultos, las mujeres de los hombres, ¿verdad? Y así. La mujer embarazada de la mujer que no está embarazada, etcétera, etcétera. Los discapacitados. Entonces son
igualdad ante la ley en iguales circunstancias, ¿verdad? Entonces, son todos conceptos básicos que a veces la ignorancia es tan extrema que ni los jueces los manejan con No esta. manejan, sí. Entonces, eso es grave, porque totalmente de acuerdo, doctor. Las barbaridades jurídicas, las ilegalidades, ¿no? Y el pueblo y la gente en general espera que pueda tener acceso a la justicia, que pueda tener la tutela del Estado para los actos injustos, los sufrimientos injustos, el asalto, el robo, el fraude, el incumplimiento de los contratos, son las distintas materias. Pero quien hace, obviamente es a través de un ser humano, pero quien al final del día declara el derecho y hace la justicia es el Estado. Tanto que ahora se usa en la sentencia, ahora desde hace algunos años, se usa en la sentencia al final una frase sacramental que dice, administrando justicia, la administración ya lo comenté, ¿no? En nombre de la República y por autoridad del Estado. Perdón, en nombre de la República y por autoridad de la ley. Y viene ahí la parte resolutiva. Entonces, acude al Estado. Acude al Estado con el derecho abstracto de demandar, de reclamar, de pedir la protección del Estado. Doctor, usted me lleva, usted es el culpable, usted me está llevando. Usted me lleva el incumplimiento del contrato. ¿Ya? Quiero hablar del incumplimiento de un contrato que se firma en el Ecuador, y es el caso específico de Progen, y ponen la denuncia en los Estados Unidos. Aquí debe haber un representante legal de esa empresa que es de los Estados Unidos. ¿Por qué no se hizo la demanda aquí en Ecuador cuando si está esa compañía contratando aquí en el país y tiene su representante legal, todos los palos y todo lo demás debe de ir contra el representante legal en el país? Sí. Pregunto nomás. Vi esa noticia, Lucho, sí. Realmente, sí. Bueno, a veces las noticias también confunden, pero el tema sí es claro y sencillo. Toda empresa que contrate con el Estado ecuatoriano, siendo parte del Estado, por ejemplo, las municipalidades, todos los gobiernos descentralizados, tiene que tener un representante en Ecuador, justamente para el cumplimiento de las obligaciones. Claro que hay una regla, pero cuando tiene un representante y cuando contrata con Ecuador, con el Estado ecuatoriano, normalmente se somete a la jurisdicción ecuatoriana. Entonces quiere decir que están sujetos a los jueces ecuatorianos, porque hay una regla que se aplica básicamente y dentro del país y también internacionalmente, pero cuando no se ha estipulado, cuando no se ha dicho nada, que viene de un principio latín que dice actor sequitur forum reu, ¿verdad? El actor sigue el fuero del demandado. Entonces, ¿cuál es el fuero del demandado? La ley dice, nadie puede ser demandado ante un juez que no sea de su fuero, de su domicilio, salvo obviamente en materia penal, porque en materia penal el juez competente es el del lugar donde se comete la infracción, ¿verdad? Entonces, pero en el caso, volviendo a la pregunta en concreto, en el caso del Estado, tiene que tener un representante para contratar con el Estado. Claro que sí. Y cuando tiene un representante en el contrato, se someten a la jurisdicción ecuatoriana, porque no pueden ni siquiera hoy por hoy someterse a la jurisdicción. Pues eso está en la Constitución actual, que era uno de los puntos que se quería cambiar. No puede someterse ni a la jurisdicción arbitral extranjera, menos de jueces extranjeros, ¿no? Así gracias, es. Ahí estamos. Usted es el culpable porque usted puso la palabra ahí, incumplimiento del contrato. Ahora vamos para terminar, doctor. Para terminar. Se está hablando después del 16 de noviembre de ese 4-0 que dio la ciudadanía al gobierno. Ahora comienza a ver, porque este gobierno, en vez de coger y hacer un análisis de sus funcionarios, cuál es el que está fallando, por qué esta goleada, lo que hizo reciclar a los funcionarios, los movió de un punto a otro, y resulta que después de esa 16 de noviembre, el mandatario se va de viaje como 15 días y ahora pide una licencia de 18 días. Entonces, la pregunta que la gente se está haciendo, el pueblo, y mucha gente me pregunta también, es
esto de hacer una revocatoria del mandato, ¿usted cree que se podría lograr, aunque la norma sí lo describe, se podría hacer una revocatoria del mandato? Recién tiene 6 meses al cumplir el año que dice la norma. La regla está, efectivamente lo permiten los términos que usted señala. Ahora, qué pase, que se haga, realmente no puedo prever, pues no podemos saber, Lucho, hacer. Claro. Tenemos una, como dice usted, con la del plebiscito, pero no es determinante, no necesariamente son las mismas circunstancias, etcétera, ¿no? Para especular cuál podría ser un resultado en ese sentido, ¿no? Pero la regla existe, ¿no? Pero esto también, la gente comienza ya a desesperarse, debiendo que verdaderamente el mandatario está viniendo solamente de visita y cada rato está viajando. Entonces ya vemos y cada día está pasando peores cosas en el país. Y entonces la gente comienza a hablar de este tema, doctor. Sí, claro, eso se viene hablando, se ha visto en las noticias, se ha visto opiniones en ese sentido, eso es una realidad, claro que sí. Pero de ahí, muy bien, doctor, dado el plazo y dada la posibilidad, es especular todavía, ¿no? Así es. Bien. Doctor, no en sus palabras finales, disculpe el tiempo que le hemos quitado, pero hemos tenido una conversación muy bonita, ¿verdad? Especialmente del doctor Rodrigo Borja, con usted, que ha sido uno también de los que ha estado en ese equipo humano que llevaron adelante esa administración. Claro que sí, Lucho, ha sido unos gratos recuerdos que le digo, era la época, no quiero hacer comparaciones antipáticas, ni para nadie, por supuesto, nada que tenga que ver eso, pero era la época en que ser ministro de Estado y sobre todo de ciertos presidentes, ¿verdad? Dadas las características, la magnitud y la personalidad de aquellos presidentes, era un honor. Era una grata oportunidad, claro, era un honor. Y todos estamos conscientes que ese paso era efímero. Nadie se creía dueño del país, ¿verdad? Yo me acuerdo alguna vez, yo era muy cauteloso con la seguridad, no me gustaba la ostentación, ni andar con sirenas, ni con carros, ni con nada. Yo andaba con 2 señores de seguridad y nada más. Si me explico, no necesitaba más. Y era otra cosa, era otro esquema, ¿verdad? Y se medía más por los resultados positivos, se veían los resultados, era lo que se tomaba en cuenta. La gente, hoy día hay más información. Claro que en esa por internet hay más confusión, ¿no? Pero es eso, yo creo que el servicio público, bien entendido, es una especial oportunidad para servir al Estado, a los intereses del Estado, a las grandes mayorías. No hay que dejar pasar esas oportunidades y cada uno que ha tenido la suerte de poder trabajar en esa línea, aunque sea muy poca la parte que a un funcionario individualmente considerado le toque, pero es un apoyo, es un esfuerzo, está bien merecido y debe ser reconocido por la patria toda. Y en eso resaltar las figuras trascendentes como la de Rodrigo Borja, que demostró hasta la saciedad eficiencia, inteligencia, honestidad, patriotismo y todas las cualidades que debe tener un jefe de Estado. Nada más. Ok, doctor. Muy bien, mi doctor. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima. Sobre todo, gracias a la audiencia por la paciencia, ¿no? Ok. Ya. Hemos estado con el doctor Juan Falconi Puy. Mire lo que hemos tratado. Ni idea de lo que íbamos a tratar en cuanto a que él ha sido un colaborador de Rodrigo Borja que manejó un ministerio.